Bien. Ahí Zoom nos avisa que ya se está grabando. Bueno, Carly, anda, anda acomodándote, total ya se está grabando y Bueno, estamos dale. en la hora. Cualquier cosa, los que ingresen más tarde, después van a tener la grabación si quieren ver lo que hemos Sí, charlado al comienzo. absolutamente. Bueno, damos mecha. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla Di Lorenzo. Me dedico hace algunos años al psicoanálisis. Bueno, en principio quiero comentarles que estoy muy contenta de estar acá, de compartir con ustedes y ser la partner de mi queridísimo amigo y colega Javier. Ya lo mencionó Javi, lo anticipamos, pero el maridaje acorde para esta noche era alguna bebida espirituosa, así que el que lo esté levante su copa, algún paraíso artificial, lo que a cada uno eso le represente. En mi caso yo estoy acá con mi vasito del campamento con un poquito de birra. Bueno, es muy lindo la verdad cuando alguien te invita a participar del circuito de su deseo. Y esta invitación que me hizo Javi, que tiene una pasión enorme por la transmisión justa del psicoanálisis. Nosotros conversamos mucho y de estas conversaciones con las que aprendemos sobre el psicoanálisis, hoy queremos parlotear un poquito sobre dos asuntos que creemos están en comunión. Y traje unos pequeños epígrafes para comenzar mi comentario. Se los leo, tengo acá mi machete. Son dos citas de Germán García, que dicen así: el psicoanalista definido por el acto comenta el trauma de su acto en elucubraciones. Esto es de un libro que se llama Palabras de Ocasiones, una recopilación de entrevistas a Germán García. Es un libro de César Massa, un psicoanalista cordobés. Y otra les traje también que dice: el trauma es cierto encuentro fallido con lo real. Hay que preguntarse cuáles son los traumas que disponen al psicoanálisis. Esto también es de García, de la entrada del psicoanálisis a la Argentina. Bueno, esta elucubración que hoy les comparto refiere a la relación del psicoanálisis con el no saber, es de lo que hoy quiero hablar. Y precisamente a cómo se habla acerca de la falta del saber al momento de embarcarnos en este oficio. El material que hoy nos ocupa lo extraigo de dos fuentes. Si fuera la psicoanalista que no quisiera ser, simplemente diría que la extraigo de dirigir algunos análisis de estudiantes de psicología, aspirantes a laburar de analistas, como si esto de lo que hoy hablo no tuviera nada que ver conmigo, ¿no? Pero como justamente lo que aspiramos en esta conversación es un poco desmitificar esta práctica, es necesario decir también que hablo con la fuente de mis propias dificultades, con algunos puntos de recorrido personal, tanto como analista como analizante. Bueno, me gusta un poco hablar a la luz de lo que leo, así que en este momento estoy en un grupo de estudio de relectura de Freud, y precisamente estamos leyendo las conferencias de introducción al psicoanálisis, particularmente la 23, que es la vía de formación del síntoma. Entonces, en auxilio de lo que quiero exponer, voy a calificar a esta muletilla que les comenté, que es la de asociar el escollo, que implica armar un consultorio, a la supuesta falta de lectura o a la insuficiencia del saber, como un síntoma. ¿Sí? Y voy a conjeturar algo de su constitución. En términos estructurales, no hay nada nuevo bajo el sol, podríamos decir, ¿no? Hacer una lectura, una interpretación deficitaria de la falta es un vicio que supo leer Freud de los neuróticos. Y diría que si un análisis proporciona una ganancia del saber, y que con ese saber inventamos un modo de usar el síntoma, ya que el síntoma sabemos que es incurable, es lícito decir que el trabajo transversal a todo el laburo supone la admisión de la castración, pasar del ser al tener, del todo al no todo, y de las muchas formas tautológicas que lo podamos decir. Entonces voy a nominar a este modo estructural de concebir la falta como la condición constitucional, va a decir Freud, de la formación del síntoma. Ahora bien, en esta conferencia Freud también subraya que en su causación actúa el factor también accidental.
Y al respecto, se me ocurre asociarlo a las vías de acceso al saber psicoanalítico. ¿Que cuáles son? Bueno, no creo estar muy equivocada si digo que la capital principal del encuentro con el corpus freudiano, para la mayoría, es en la facultad. Es la primera, digamos, donde nos encontramos con sus textos, donde hay algo de la llama del psicoanálisis que se enciende. Ahora bien, ¿es psicoanálisis lo que se enseña o aprendemos en la facultad? Fundamentalmente me refiero a la Facultad de Psicología de la UNR de Rosario. Otra pregunta que podríamos hacer. ¿Es cierto que la facultad tiene orientación psicoanalítica? La respuesta no sorprende a nadie, me parece, por varios motivos. En principio, hay una razón empírica. Me refiero al dato que solo el 30% del plan de estudio de la carrera de psicología pertenece al paradigma freudiano. Es un dato que extraigo del TIF de un colega y amigazo de Leandro Llosa. Por otro lado, también cabe la pregunta por la posibilidad de la acogida del saber analítico en la facultad, a sabiendas de que la facultad, además de ser un aparato ideológico del Estado, es hija de los ideales de la Ilustración, lo que supone una forma de tratamiento del conocimiento que está en las antípodas al modo de concebir el saber al interior del oficio del cual nos ocupamos, al que nos dedicamos, ¿no? Fundamentalmente porque, como dice Lacan, voy a mi machete, la universidad está hecha para que el pensamiento nunca tenga consecuencias, ¿no? Entonces podríamos decir, de forma políticamente correcta, pero analíticamente posible, que la formación de analistas podría prescindir de la formación en esta institución. Seguramente estaremos de acuerdo. Pero lo cierto es que mayoritariamente no ocurre, por motivos varios, legales algunos, singulares otros, y probablemente ambos asociados a la pretensión de alguna garantía, ¿no? Con Mazzotta podríamos decir que el psicoanálisis tiene una relación de extimidad con la facultad. La extimidad es lo íntimo en su más radical exclusión. García recuerda que lo íntimo es lo real en lo simbólico. Lo real, imposible, podríamos acá ubicar la práctica del psicoanálisis, en lo simbólico, la universidad como la comarca del saber, ¿no? Bueno, entonces el psicoanálisis está fuera, pero a su vez no puede prescindir de la facultad. Parafraseando a un compañerazo, diría que con la facultad sola no se puede, perdón, con la facultad sola no alcanza, pero que sin ella no se puede. Es decir, es el rodeo necesario, muchas veces imprescindible, de su posibilidad. Además también pensaba, ¿por qué le pediríamos a la Facultad de Psicología que enseñe psicoanálisis? ¿No? Entonces, ¿cómo salir del conflicto que supone, y subrayo supone, esta contradicción? Bueno, no es una novedad decirlo. Los grupos de estudio, las escuelas formadas y formadoras de analistas, que son las instituciones psicoanalíticas por antonomasia. Y Freud es el principal testigo de ello. En su autobiografía nombra un momento, al principio, de cierta soledad, pero está claro que no tardó tiempo en que lleguen otros interesados en lo que él estaba inventando, ¿no? Que de a poco fueron armando esta edificación, que es una edificación sin dudas gregaria. Los encuentros de los miércoles de Freud con sus principales seguidores fueron el hito que inauguró la primera institución psicoanalítica, ¿no? Y luego el devenir histórico de las distintas instituciones que se fueron fundando y divulgando el saber. La IPA, la APA, en Argentina, como para nombrar las básicas. Ahora bien, no todo es color de rosa, tampoco en estos grupos y escuelas, ¿no? En Argentina tenemos el antecedente de la degradación de la práctica, que fue producto del menjunje, que fue su institución oficial, me refiero a la APA, que podríamos decir muchísimas cosas al respecto, que no es en lo que pretendo detenerme en este momento, pero sí les recomiendo dos lecturas. Ahí me apareció ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, porque me apareció un cartel de que Sí, estaba mal la perfecto, se conexión. escucha.
Perdón, les decía que les recomiendo dos lecturas en relación a la historia del psicoanálisis y la política del psicoanálisis. Uno es La entrada del psicoanálisis en la Argentina, de Germán García, y por otro lado, Jacques Lacan y su anclaje, el anclaje de su enseñanza en Argentina, que es de Marcelo Izaguirre. Bien, las escuelas y los grupos de estudio, así como son el medio posible de la enseñanza, el estudio y la transmisión del psicoanálisis, como toda institución, tiene sus problemas. Como es sabido, estallan o implosionan, mejor dicho. Es decir, implosionan desde adentro hacia afuera. Porque sabemos que para que exista un conjunto, una escuela, lo que sea, debe haber un elemento excluido. Y en general, eso que se excluye nunca es muy simpático al conjunto. Eso es freudismo básico, ¿no? Yo puro placer, mundo exterior displacentero. Hola, Carla. Y esto acarrea... Sí, Fer, ¿cómo andás? Ay, pensé que ibas a decir algo. Bueno, esto acarrea algunos efectos endogámicos que traen sus consecuencias. García dice, busco, acá. Jacques Lacan refiere que la cristalización de un discurso refiere a una maduración de la lengua, a un efecto de rutina, donde la virulencia traumática del psicoanálisis se repliega en un confort, en una aclimatación. Además, muchas veces en el centro de estas instituciones, en muchas, pero no todas, se usa el pase como el modo de dar cuenta del análisis personal, en la medida que se pasa del saber supuesto al saber expuesto, con la pretensión de responder a la pregunta de quién es un psicoanalista. O mejor dicho, se instala para insinuar que otros puedan responder. Dice García, cuando se entiende que en el corazón de la escuela está el pase, que con ella se juega el problema de la garantía y de la nominación, se entiende que la institución sea una regulación universitaria de la enseñanza. Yo creo que el problema es confundir muchas veces autorización con garantía. Bueno, como verán, soy una especie de groupie de Germán García, y la verdad que sí, porque tiene una forma de decir el psicoanálisis que para mí es alucinante. Es como el Dárgelos del psicoanálisis argentino. Y en este sentido le agradezco muchísimo a Ángel Fernández del curso anual de psicoanálisis, que, donde me formo hace muchos años, que fue quien trazó el puente entre García y yo. Bueno, entonces, siendo un psicoanalista, alguien que puede reconocer en el psicoanálisis una respuesta al fracaso de la ilustración, y que no es el retorno de la religión, después de lo dicho hasta ahora, que suena a aporía. Pregunto, ¿de qué modo nos arreglamos con lo que no anda? ¿Qué modo inventamos de usar este síntoma del cual partimos? Bueno, con Javi queremos plantear y dejar asentada la hipótesis de la conversación como lectura. Nos referimos a la conversación entre amigos, colegas, de otras capillas preferiblemente, que por su estructura, por no presentar asimetrías ni jerarquías, favorece el diálogo, sueltos de infatuación sobre el psicoanálisis, sobre inquietudes, aciertos y fundamentalmente habladurías sobre lo que no anda en un análisis, porque como dice un colega, esta práctica no es con dificultades, esta práctica es la práctica de la dificultad misma. Estas conversaciones creemos que permiten nominar, en principio, los obstáculos, permiten la posibilidad de su elaboración, desanudando fundamentalmente del yo a los tropiezos en la dirección de un análisis y amarrándolos a la pluralidad de equívocos inherentes a la práctica misma. Y obviamente, ¿por qué no?, a las que derivan de las diversas esferas de formación institucional. Con Javi el lunes decíamos que nos parecía simpática la idea de usar una metáfora. Freud plantea un trípode imprescindible de la práctica, ¿no? Lo conocemos todos. El estudio de la teoría, el análisis personal y la supervisión. Bueno, nosotros agregaríamos una cuarta pata, que en el lugar de un trípode quedaría una mesa. Una de esas mesas que nos encontramos en los bares, que son enclenques. Porque creemos que el hablar con otros permite acceder de la universidad del saber único, del saber sabido,
el saber de las instituciones, a la diversidad, a la pluralidad de saber, es decir, al saber no todo, es decir, a la feminidad, que es la posición, según Lacan, deseable del analista, ¿no? Incluso esta conversación misma, que es retoño de conversaciones íntimas, tiene la particularidad de reunir a conversar, Javi y yo, pero entre todos seguramente será lo mismo, a personas con tradiciones de lecturas radicalmente diferentes, incluso en algunos puntos opuestas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no hay una sola manera de decir el psicoanálisis, y mucho menos una manera que se anteponga ante la otra. Todas las formas de decir en el psicoanálisis son lecturas, sean lecturas de otros o sean lecturas de lo que dicen los pacientes, pero son interpretaciones. Bueno, en fin, para epilogar un poquito este comentario que les traje, termino obviamente con García, en una cita que dice: el discurso de la práctica es la práctica de un discurso. No se trata de difundir, sino de incidir. No se trata de convencer, sino de transmitir. Dejo acá. Muchas gracias por la atención a todos. Bueno, Carly, muchas gracias. Realmente a mí me gusta mucho escucharte y creo que me voy a sostener en esto, le voy a decir la idea, o por lo menos la ocurrencia, ¿no? A quien le escuché, que hay una cuarta pata en cuanto a la formación y que eso tenía que ver con la conversación, fue a Carla. Fue a Carla, se lo escuché decir, lo estuvimos conversando, y me pareció fundamental cuando ella lo ubica en relación a las cartas, a la epístola, ¿no? Entonces, ella lo menciona como una omisión freudiana, ¿no? Freud construye el trípode, pero omite lo que él mismo hacía, ¿no? Es decir, la práctica de la discusión, de la conversación con otros por el medio epistolar, ¿no? Y para mí eso tiene mucha importancia. Y ya vamos a ubicar precisamente dónde, qué aporta, qué permite ese dispositivo de la conversación o la cuarta pata de la formación del analista. En principio, retomo algo que planteaba Carla recién, y tiene que ver con el funcionamiento de la institución universitaria. A ver, del discurso universitario, esto no va a ser ninguna novedad para nadie. El discurso universitario se sostiene sobre la garantía de saber del lado de la institución y la insuficiencia de saber del lado del estudiante. ¿Bien? El estudiante siempre es el que está deficitariamente en el lugar de ese saber, es decir, tiene el déficit de saber, la institución es la que lo puede garantizar, la institución es quien aparentemente daría ese saber, pero ese círculo, ¿bien? Porque en definitiva es una relación circular, se sostiene sobre el déficit que siempre aparece del lado del estudiante. ¿Bien? Por eso es que uno puede reconocer fácilmente en frases de colegas, de compañeros, o incluso quien ha tenido la posibilidad de supervisar quienes recién ingresan a la práctica o están por hacerlo, la frase esta, el enunciado de me falta, ¿no? Me falta teoría, me falta formación, me falta leer un poco más, todavía no. Es decir, que se produce un efecto inhibitorio en el pasaje a la práctica. Porque claro, si a mí me falta saber, ¿bien? Entonces, ¿cómo voy a acceder a la práctica? Esta lectura deficitaria del saber es paradójicamente curiosa, en la medida en que nosotros, a ver, dentro de la teoría trabajamos tanto la noción de falta como causa del deseo, ¿sí? Entonces, curiosamente, que del lado de los que quieren comenzar a practicar el análisis aparezcan estas ideas, es sumamente curioso, digamos, ¿no? Pero claro, eso se sostiene en la lógica del discurso universitario. ¿Bien? La insuficiencia del saber del lado siempre del estudiante. Con el efecto de la inhibición en el acceso a la práctica. ¿Cómo voy a practicar si yo no tengo ese saber? ¿No? Si no sé, o me falta. Entonces, y esto es una
es una ocurrencia que corre ahora sí a mi cuenta, y es que hay una solución de compromiso en relación a eso, que se ha podido acceder a la práctica mediante una vía extraña, ¿no? Podemos llamar solución de compromiso para hacer alusión a la noción de síntoma, ¿bien? Y que tiene que ver con un rebajamiento del saber. ¿A dónde voy con rebajamiento del saber? Esto lo extraigo de lo siguiente. Frases como el saber del analista obtura el saber del analizante, ¿bien? O no hay que responder a la demanda, o sostenerse en posiciones silenciosas, casi desde el mutismo, ¿no? Porque ¿cómo voy a decir algo? ¿Cómo voy a introducir algo en lo que viene diciendo el paciente, ¿no? Que hable, nada más. En la misma omisión en cuanto a la enunciación de la regla, que la enunciación en ese punto es un punto es un punto axial. Enunciar la regla o enunciar de qué va el trabajo de análisis es justamente un acto, digamos, ¿no? De hecho, estaba leyendo el acto analítico como para refrescar algunas cosas, ¿no? Es algo que inaugura. Si uno no enuncia, no solamente es enunciar, sino construir, empieza a construir de a poco ese dispositivo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo? Que eso funciona solo, ¿no? Que el análisis funcionaría solo, que basta con que alguien se siente y empiece a hablar para que la cosa, digamos, marche. ¿Bien? Entonces, fíjense que empiezan a aparecer bajo estas formas lo que a mí se me ocurre como un rebajamiento del saber, ¿no? Entonces, que hable, no digo nada. ¿Por qué? Porque tengo temor a equivocarme. No vaya a ser que me mande una cagada, ¿no? No digo la regla, porque supongo que el psicoanálisis funciona solo. ¿Bien? Es decir, que el psicoanalista no tiene nada que ver en el funcionamiento del análisis, ¿cierto? Entonces, claro, rebajo el saber, ¿sí? En cuanto a la formación del analista, pero eso tiene que tener una compensación, ¿cierto? Si del trípode yo rebajo el saber, ¿sí? Entonces, ¿la compensación por dónde sale? Sale por esta reformulación de que el analista deviene por su propio análisis, ¿no? Que alguien deviene analista por su propio análisis. Y yo me fui a buscar esa referencia, porque realmente me resultaba demasiado axiomática, ¿no? Una afirmación muy tajante. Una afirmación muy tajante que, por otro lado, excluye la posibilidad, ¿sí?, de que alguien pueda tener en su vida, en sus relaciones, en su relación a la falta, una posición similar a lo que produciría, ¿no?, el tránsito por un análisis, y que eso no existiría sino por el paso del análisis. Es decir, excluimos la posibilidad de que alguien pueda construir en su vida, en sus relaciones y con su deseo una posición similar, digo, sin haber pasado el dispositivo. Y me parece que seríamos bastante soberbios al plantear una cosa así, ¿no? Me parece que acá la cosa funciona más o menos como el amor. Cuando Freud decía que el amor, ¿sí?, que el amor en la transferencia es algo que el dispositivo artificialmente produce. Pero el amor existe. Que el dispositivo analítico produzca el amor no quiere decir que no exista fuera del dispositivo analítico. Voy a ponerle un poco más de precisión a esto, para no desvariar demasiado. Se darán cuenta que yo soy bastante enquilombado cuando me pongo a hablar. Les decía que me fui a buscar esa referencia, y en el seminario 15 del acto analítico aparece esta frase: la última vez ya evoqué que es al término de un psicoanálisis supuestamente consumado que un psicoanalizante puede devenir analista. Yo resalto el puede, ¿sí? Porque acá no está diciendo deviene analista por su análisis. Puede devenir analista. Entonces, ese puede habilita dos cosas. En primer lugar, que uno puede haber transitado un análisis sin devenir jamás en analista, ¿sí? Y por otro lado, también admite la posibilidad de que alguien pueda llegar a lo que se llega en un término de análisis sin haber pasado por el análisis.
Lo ubico en ese puede. Ahora, ¿a dónde se llegaría, supuestamente, al final de un análisis? Sigo en el seminario 15. En otros términos, en lo que respecta al analista, tal como lo vemos surgir ahora a nivel de su acto, ya hay saber del des-ser del sujeto supuesto saber, en tanto que por toda esta lógica es la posición de partida necesaria. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que el analista, habiendo pasado por su experiencia, habiendo llegado a esa posición, ¿cuál es la posición? De saber el des-ser del sujeto supuesto saber. Que el saber es inconsistente. ¿Bien? Y acá hago una aclaración. A mí no me gusta cuando escucho no saber, porque eso directamente se opone al saber, saber y no saber, ¿no? En términos de negativo. Y en realidad, la noción del ser del sujeto supuesto saber tiene que ver con la inconsistencia. La inconsistencia no quiere decir que no hay saber. La inconsistencia quiere decir que el saber es insuficiente. ¿Bien? Entonces, fíjense, volviendo a la cuestión del discurso universitario, ¿sí? El discurso universitario no reconoce que el saber es insuficiente, sino que reconoce la insuficiencia del lado del estudiante. Pero el saber es suficiente porque está ahí en la institución universitaria. Entonces, esta especie de solución de compromiso, del rebajamiento, ¿no? de la degradación del saber, de la teoría, de la producción, ¿sí? A partir de tomar la prevalencia del análisis del analista, ¿ven? Nos lleva a una acentuación, ¿sí? De la experiencia, ¿cierto? Entonces, habríamos de decir que por el pasaje por una experiencia, por experimentar algo, uno ya sabría qué hacer, ¿no? Ya sabría cómo laburar, ya sabría qué preguntar, ¿no? Si el análisis del analista, o mejor dicho, la posición del analista se sostuviera en su experiencia de análisis, entonces ahí estamos metiéndonos en el problema de la transmisibilidad, ¿sí? De lo que aparentemente es un hacer. Ahora, esto nos lleva a un problema que ya lo trabajó Platón hace muchísimos años cuando se preguntaba acerca de la virtud. Lacan también lo recupera, ¿sí? ¿La virtud es transmisible? Bueno, señores, tenemos el problema de que acá, ¿sí? Está el señor más virtuoso de Atenas y su hijo es un bando, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que este señor virtuoso no pudo transmitir la virtud a sus hijos. O a uno de sus hijos y al otro sí. ¿Qué pasó? No es el mismo padre, ¿no? Es decir, que hay algo de la experiencia, no sé si hay algo, bastante de la experiencia, que es intransmisible. O de la experiencia en el sentido de lo que el otro está haciendo, ¿no? Uno aprendería a analizar porque pasa por la experiencia de análisis. Entonces, hasta estaríamos habilitados a plantear la mímesis, ¿no? Hago como mi analista. Ahora, ¿sé lo que estoy haciendo? ¿Cómo podría alguien saber qué es lo que está haciendo cuando recibe a un paciente solamente por haber pasado un análisis? Voy a leerles un extracto de una entrevista que le hacen a Rodríguez Ponte, que se usa bastante para trabajar la cuestión de la formación de los analistas, y dice lo siguiente, ¿no? Le preguntaban acerca de esto, de la importancia, ¿no? Del análisis. Rodríguez Ponte le responde, no lo inviertas, porque si no entramos en un círculo vicioso. Lo que hay que entender es que el análisis comenzó con alguien que no se analizó. Hay que partir de esa base. Freud no se analizó. El llamado autoanálisis no es análisis. Eso quiere, perdón, se me trastabilló el texto. Eso quiere que nos veamos obligados a sostener que puede haber analistas sin haber pasado por el análisis, lo que decíamos recién. Es decir, que hay que admitir un momento misterioso en el comienzo de la historia del psicoanálisis o encontrarle la vuelta a sostener una paradoja. ¿Es posible que haya habido analistas sin pasar por el análisis? Inevitablemente, sí, es posible. ¿Está habilitada la opción? Por supuesto que está habilitado. Porque eso es algo que el dispositivo analítico, ¿sí?, construye, si se quiere, o orienta, pero artificialmente. Por otra parte, dice, si atendemos al se dice, aún con prudencia, el análisis de Lacan ha alimentado todas las sospechas.
Sin embargo, no se puede decir que analizantes de él o discípulos no sean analistas, al menos por lo que uno puede suponer a partir de lo que lee o escucha. Así que no invertiría la proposición, pero escuchen ahora, presten atención a esta palabra, pero soy ortodoxo, ¿no? Con la resonancia eclesiástica que tiene. Pero soy ortodoxo en el sentido de que sostengo que la formación del analista pasa principalmente por el análisis del analista. Y ahí nuevamente encontramos en Rodríguez Ponte, ¿sí?, la idea de que hay una prevalencia de la experiencia de análisis por sobre el estudio, ¿no? Ahora, yo creo que no debe haber personas que estudien tanto, lean tanto y muestren todo lo que estudian si no son los analistas. Están todo el tiempo leyendo, estamos todo el tiempo leyendo. ¿Y qué? ¿No hacemos nada con eso? ¿No hacemos nada con eso? ¿De qué sirve el saber? ¿El analista no sabe? Vuelvo a esta frase que la he escuchado tantas veces y seguramente ustedes me corroborarán si la escucharon o no. El saber del analista obtura el saber del analizante. ¿Qué supone esa frase? Que esos saberes funcionan en la misma dimensión, ¿sí? Entonces se propone una fórmula disyuntiva, o el saber del analista o el saber del analizante. ¿Bien? Esa fórmula disyuntiva es una trampa, pero es la trampa que está en la misma línea, ¿sí?, de esa solución de compromiso. Como yo no tengo el saber y no puedo ejercer la práctica, rebajo el saber, paso a considerar de que la formación del analista es lo que a mí me permite, o sea, mi análisis personal o el análisis del analista, me habilitaría esta posición a ejercer, a practicar el análisis, ¿sí?, a condición de rebajar el saber. Entonces paso de la inhibición, ¿sí?, a la no implicancia, porque ahí está el problema. Entonces, ¿cuál es el resultado? Vos tenés analistas que empiezan a laburar, ¿sí?, empiezan a recibir pacientes y sucede algo que les voy a leer acá en el seminario 15 también. En realidad no es el seminario 15, es un apartado que Lacan denominó el seminario cerrado, para aquellos que lo seguían un poquitito más. Y Eugene Lemoyne-Lucioni dice: lo que sucede en algunos análisis interminables es que en los pacientes existe una especie de mecanismo de repetición que hace que hablen sin cesar y no actúen jamás. Nosotros eso lo podríamos poner a cuenta de los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? No se van con el análisis, ¿no? No habla, no trabaja, ¿no? Lo empezamos a poner a cuenta de los pacientes, ¿sí? Pero ese problema, de si uno lo resuelve así, es que es el paciente el que sigue hablando y no deja de hablar, ¿no? Lo estamos poniendo a cuenta del analizante y no nos estamos preguntando qué es lo que estamos haciendo nosotros, o qué es lo que no estamos haciendo, ¿no? La apoyatura en el llamado encuadre, ¿no?, la apoyatura rígida en el llamado encuadre, es también un problema que tiene que ver con no implicarse, ¿no? No implicarse en la relación transferencial. Entonces, claro, el paciente falta, entonces le cobro. Llega tarde, lo dejo esperando y lo castigo. Todo lo que tenga que ver con castigar a los pacientes, con que, no sé, a ver, un paciente te pide un cambio de horario, ¿no? Y entonces aparece la fórmula trillada, no responder a la demanda. ¿Qué? ¿Acaso nadie tiene problemas en su vida, digamos, como para necesitar un cambio de horarios? ¿Qué es no responder a la demanda? Confundir la abstinencia con no hablar cuando el paciente entra y te dice, che, ¿está frío? Sí, está frío. ¿Y eso cuál es el problema de eso? Confundir la abstinencia con el mutismo es justamente lo que produce lo que acá menciona Lucioni, ¿sí? Que los pacientes hablen interminablemente, que hablen de pavadas, ¿sí?, que hablen de cualquier cosa, porque viste que se lo enuncia así, usted diga cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Así enuncian la regla. Entonces, ¿qué? Es importante que cuando empieza la sesión te cuenten qué desayunaron, si se hicieron un panqueque con dulce de leche, si tomaron café o té. ¿Es importante eso? Que hablen de pelotudeces. Porque una cosa es el detalle, una cosa es la ocurrencia y otra cosa es hablar de pelotudeces. Y otra cosa es que uno, y
eso sería un problema, que lo deje interminablemente hablar de pelotudeces, ¿no? Bueno, me fui perdiendo un poco con esto, pero quiero ordenarme de nuevo y les voy a leer otra cita en donde van a poder captar que el saber no es el problema, sino que es la mala ubicación del saber, es decir, ponerlo como disyuntivo respecto del saber del analizante. Hay algo que se consume en esta posición de agazapado, está hablando del analista agazapado, ellos la llaman como pueden, llaman a eso la escucha, lo llaman la clínica, lo llaman con todas las palabras opacas que se puede encontrar en ese caso. En nombre de esto se permiten decir que todas las teorías vienen a ser lo mismo. Sobre todo que no hay que atarse a ninguna. Ya sea que se traduzcan las cosas en términos de instinto, en términos de comportamiento, en términos de génesis del simpático baby, o en términos de topología lacaniana. Ante todo esto tenemos que encontrar una posición equidistante en esa especie de discusión. Equidistante, tomar distancia, ¿no? Tomar distancia de que da lo mismo cualquier teoría. ¿Qué es lo que está diciendo cuando plantea esto? Que no da lo mismo cualquier teoría. Que la teorización, ¿sí?, que el saber, es lo que de alguna manera también orienta la práctica. Es lo que orienta lo que hace el analista. Si un paciente te dice, ay, no sé qué quiere este, ¿qué quiere? ¿Que me vaya mal este? O si un paciente te dice, no, cuando alguien me abraza yo no sé qué hacer. Y uno ya empieza a pensar en la clave de el deseo del otro. Entonces le empieza a preguntar quién es ese otro para él, ¿no? O si alguien te dice, soñé algo, ¿y vos lo vas a dejar pasar? No, ¿quién deja pasar un sueño? ¿Qué analista deja pasar un sueño? Pero no lo dejan pasar porque Freud lo instituyó, ¿sí?, como una de las formaciones del inconsciente. Cuando alguien habla de los otros que lo traicionan, ¿sí?, de los otros que lo persiguen, de los otros que lo cagan, de los otros que lo dejan perplejo, uno lo interroga. ¿Por qué? Porque conoce la clave lacaniana, el deseo es el deseo del otro, ¿no? Y entonces interroga eso. ¿Qué es lo que estamos captando acá? Que la teoría es lo que a nosotros nos permite orientar la pregunta. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Para dejar de preguntar boludeces. Porque si nosotros seguimos preguntando el por qué y el por qué y el por qué y el por qué, parecemos niños en vez de analistas. Si el por qué es la pregunta por el origen, por la causa, y eso no tiene respuesta, no podemos preguntar otras cosas, ¿no? Justamente ahí viene, ese es el lugar de la teoría, que a nosotros nos permite construir preguntas, porque uno no pregunta cualquier cosa. Uno explora, y con la pregunta va explorando en la medida en que simultáneamente se va produciendo el texto del analizante, texto con el cual operamos. Entonces, me resumo un poco más para mí que para ustedes. Esta solución de compromiso, que es el rebajamiento del saber, y, por supuesto, la compensación por la cuestión de la experiencia del análisis del analista, ¿no?, produce los efectos que hemos mencionado, y justamente como rebajo el saber, parece que el saber no tenga ningún lugar en la práctica, ¿no? Y entonces se propone de modo disyunto entre el saber del analizante y el saber del analista. Ahora, el saber del analizante, en todos casos, será acerca de su sufrimiento, o lo que pueda decir de lo que le pasa. De eso el analista no sabe. No se trata de ese saber, se trata del saber de la teoría, se trata del saber de los conceptos, las categorías. No hay manera de abordar lo que uno escucha sin alguna categoría que le permita recortar eso que está escuchando y hacer una lectura de lo que está escuchando. A ver, no es necesario que me ponga kantiano, pero el fenómeno no es captable. El noúmeno no es captable, uno capta el fenómeno según Kant. Pero el fenómeno lo capta según las categorías. ¿Quieren algo más cerca? La lengua. Cuando ustedes leen un texto,
el texto se lee con las leyes de la gramática. Si no están las leyes de la gramática, el texto no se puede leer. Ahora, el texto, o cómo nosotros apuntamos a leer el texto, no es con las leyes de la gramática, claramente, no va por la vía del sentido gramatical. ¿Pero qué? ¿Acaso no hay coordenadas de lectura? Bueno, justamente ese es el lugar de la teoría. Por eso, no me gusta decir no saber. En todo caso, hablamos de la inconsistencia del saber. Pero lo que no quiere decir que no funcione, que no esté y que no opere. El problema es que uno crea que no opera. El problema es que uno crea que no opera. Porque si uno cree que el saber no opera, entonces, ¿a qué se reduce la intervención o la interpretación? A una ocurrencia. ¿Y una ocurrencia qué puede ser? Puede ser un chiste, una pavada, digamos, ¿no? O puede estar a cuenta de una ocurrencia del analista. ¿Hasta acá vamos o los embrollé demasiado? Porque yo me embrollo. ¿Sí? ¿Bien? Javi, me parece también que esto que estás diciendo arma la pregunta por el fin de análisis, ¿no? Digamos, si a cada punto ciego del análisis personal le corresponde como un punto ciego en la práctica, digamos, uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿cuánto análisis hace falta? ¿Cuánto análisis es suficiente, no? Lo mismo. Claro, porque si vos pones a cuenta la posibilidad de ocupar el lugar del analista, lo pones a cuenta de la experiencia de análisis, claramente, digamos, tenemos el problema de la terminación. Lo que pasa es que, claro, la terminación no deja de ser, como vos planteabas antes, Carly, un problema neurótico, digamos. Así que el análisis termine, que el análisis culmine, finalizarlo, ¿no? Digamos, tiene que ver con la locura neurótica de que en algún momento eso va a ser consistente, ¿no? De que en algún momento el análisis se termina y que uno ya no tiene que pasar más por eso, ¿no? Pasa lo mismo cuando uno escucha frases así como la formación del analista nunca termina, digamos, ¿no? Que parece ir en el sentido contrario. Pero en realidad me parece que la pregunta por la finalización es una pregunta falsa en la medida en que la formación del analista no termina, pero porque que no termine implica la continuidad de la afiliación con el discurso analítico, ¿no? Quiero ver si me quedaba alguna cosita más. Ah, sí, me quedaba algo más. Me quedaba algo más, y tal vez algunos que me hayan escuchado antes también les va a resultar una especie de déjà vu. En la dirección de la cura, cuando Lacan trabaja la noción de interpretación, dice, para descifrar la interpretación, para descifrar la diacronía de las repeticiones inconscientes, debe introducir en la sincronía de los significantes que allí se componen algo que bruscamente haga posible su traducción. Precisamente lo que permite la función del otro en la ocultación del código, ya que es a propósito de él como aparece su elemento. ¿A qué apunto con eso? Nuevamente a despejar la idea, ¿sí?, del analista mudo, del analista muertito, ¿no?, del analista que se queda callado, ¿no?, y para no obturar el saber del analizante ni habla, ¿no? Bueno, seguramente me haya quedado alguna que otra cosa y después me acuerdo cuando me vaya a la cama, pero voy dejando por acá. Y bueno, damos paso a algunos comentarios, algunas preguntas, o por qué no también algunos cuestionamientos. Lo vi jugar a los cardos, boludo, ojo que juegan bien. No, bueno. Aquí Creo que juegue con un comercial. Sí, Patricia. Con comercial, ¿lo viste? Acá hay un comentario de José Carlos, dice, creo que hay dos cosas de Lacan, el analista dirige la cura, no al analizante. Sí, justamente me parece que a eso apunto, digamos, ¿no? Dirigir la cura, ¿no?, o dirigir la instancia de análisis, ¿no? Bueno, una de las cosas en la dirección de la cura que lo plantea, ¿no?, ¿qué es dirigir la cura? Bueno, hacer observar por el analizante la regla fundamental,
¿no? Con lo cual, si uno la tiene que hacer observar, quiere decir que previamente la tiene que haber planteado, lo tiene que haber dicho, la tiene que haber construido, ¿no? ¿De qué va el trabajo de análisis? Eso tiene que ver también con construir el análisis con cada analizante, ¿no? Eso también tiene que ver con el no todo del saber, porque si no la cosa sería mecánica, sería igual para todos, ¿no? Entonces, construir un psicoanálisis con cada analizante es toda una apuesta de trabajo. Si no, la cosa funcionaría de manera mecánica, ¿no? Quedo a la espera quedamos a la espera de alguna pregunta o de algún comentario, que también nos ayuda a ordenarnos un poquito, porque hemos dicho varias cosas. Yo quería preguntarte, Adriana, si Hola Adriana, podemos sí. hablar el tema de la demanda, porque hay demandas y demandas, ¿no? Digo, Ujú. podría ¿A qué ser te como referís? es una demanda de cambio de horario, una demanda que tenga que ver con el encuadre, pero después también están estas demandas en el análisis, ¿no? Del paciente. Por ejemplo, se me ocurre pensar un caso que tuve hace mucho, en donde este paciente, la pregunta que venía a buscar era la respuesta por con qué mujer se quedaba, Ujú. ¿no? Una persona bastante complicada, bastante difícil, ¿con quién me quedo? Las quiero a las dos. Por ejemplo, ese tipo de Sí. demandas, ¿no? ¿Con mi mujer o con mi amante? Y cuando vos no le contestás con cuál, porque no podés contestar a esa demanda de pronto, el paciente vuelve y te dice, acá no encuentro la respuesta, no vengo más. Sí, sí, por supuesto. A ver, te sigo en eso, Adriana. Hay demandas y demandas. Yo, bueno, podría decir, hay pedidos y demandas, ¿no? Como para proponer un término distinto. Ahora, en este sentido voy a traer una referencia freudiana que es muy simple. Con el amor de transferencia, ¿qué hacemos? ¿O contestamos o no contestamos? No, ni una cosa ni la otra. Es decir, ni lo aceptamos ni lo rechazamos. Bueno, en ese punto, digamos, la demanda puede ser introducida, ¿no? Uno la toma, pero para interrogarla. Porque ahí caemos en el problema del silencio. No responder a la demanda significa quedarnos en silencio y no responder a la pregunta. O en todo caso no le podríamos hacer otra pregunta en relación a lo que aparece como demanda, ¿no? Digo, ese ejemplo que vos diste me parece que da justo, digamos, en el problema y en el movimiento que estamos proponiendo, ¿no? Que alguien se quede callado, que alguien se quede en silencio ante eso que aparece como demanda, digamos, es el problema del mutismo. Ahora, si eso que aparece como demanda uno lo toma, a ver, vos me estás pidiendo con cuál quedarte. ¿Por qué alguien te tendría que decir con cuál quedarte? Digamos, y no sé, se podrían preguntar un montón de cosas. ¿Esto ya te pasó? ¿Cuándo te ocurrió? ¿Cuándo estuviste entre dos mujeres? Bueno, no sé, incluso se le podría preguntar por qué tendría que elegir, ¿no? Javier, te comento porque no lo Sí. dije, que yo no me quedé muda, pero no le di la respuesta que él quería. Como vos decís, fui por otro lado. Y eso fue lo que no le gustó, que es lo que trae después, ¿viste? O sea que a veces hay pacientes que no toleran, que no tener algo certero. Y eso hay que marcárselo y hay que decirle, vamos a hablarlo. Que vos te hayas enojado con esto, ¿no? Yo me acuerdo, a veces lo comento, pero bueno, esto tiene que ver con construir el espacio de análisis, construir el análisis. Porque si no, uno cree que eso ya funciona y hay que construirlo en el análisis. Entonces yo me acuerdo que generalmente hago este chiste pavo, digamos, ¿no? Como, bueno, la idea es que acá vos digas lo que se te ocurra, que digas lo que tengas ganas de decir, digamos, que vengas a hablar de lo que vos tengas ganas, de lo que se te ocurra, ¿sí? Si en algún momento te enojas por algo que yo digo, decilo. Si en algún momento te enoja, si algo te produce ira de lo que yo digo, decilo, tráelo. Digamos,
marcar eso, digamos, por un lado construye lo que es el trabajo de análisis, lo que es el hacer del analizante, lo pone en el lugar del hacer, y al mismo tiempo uno se implica. Si te enojas conmigo, vení y decilo, y decime por qué, ¿no? De hecho, él vino y me lo dijo. Por eso vino una vez más. Esto no me sirve. Claro. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Ujú. O sea que sí, es por donde vos vas, pero me parece que está bueno separar o especificar, ¿viste? Es el tema de la demanda, porque no son todas iguales, ni provienen todas del mismo tipo de... Uy, se apagó. Es la singularidad del caso por caso, me parece. Sí, sí, por supuesto que Sí, ahí seguro. el estatuto de demanda me parece que se lo da el mismo texto del analizante, ¿no? Digamos, y el cotexto de las sesiones que ustedes vienen teniendo. Digamos, por eso es que el problema del encuadre es que supone que hay un armado universal, ¿no? Y que si el paciente falta y no te avisa con 24 horas de anticipación, uno le va a cobrar. Digamos, y así como uno puede diferenciar pedido de demanda, también puede diferenciar una ausencia de una falta, ¿no? Es decir, o si hay algo que se juega ahí con esa ausencia se juega transferencialmente, o se le pinchó las gomas del auto, no pudo venir, y uno, ¿para qué le va a cobrar? ¿No? ¿O por qué le cobraría? ¿Qué sé yo? Perdón, Carly, ¿vos ibas a hablar? Creo que te interrumpí. De paso leo los comentarios que hay acá. No, no, eso iba, pero dale, lee nomás. Karina dice lo que mencionó Carla, de que en la UBA, Rosario de Freud solo se ve el 30%, en UBA muchos se enojan porque dan mucho Freud. Nosotros nos referíamos a la UNR, creo que Carla se refería a la UNR. Acá Marta comenta, dice, el paciente actual busca un saber y lo espera, y espera que el analista lo tenga y se lo transmita, que le diga qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, el paciente actual o el paciente sin ningún tiempo, digamos. El paciente siempre quiere respuestas. Se me ocurre, ¿no? El paciente siempre demanda un saber. Javi Car. Perdón, Fran, vos ibas a quiero... hablar. Está Fer. Adelante. No, vos dale, porque yo justo vi que había arrancado vos primero. Dale. Bueno, yo pues estoy del celu, no veo bien. Cualquier cosa, si no se escucha o algo, me dicen, pero... A ver, bueno, buenas noches, primero que no los saludé cuando entré, pero pensaba algo, digo, ya que plantearon ahí como una hipótesis, ¿no? Para poner a jugar esto que estaban diciendo. Me parece una especie de pregunta, no sé si a la cual le sigue una idea que no sé si es una intuición o también puede ser una especie de hipótesis, ¿no? Porque, bueno, vieron cómo es a veces cuando se dicen cosas que tienen tanta contundencia, es como que tiene mucho efecto y queda muy claro, ¿no? Porque ustedes decían, tengo anotado acá, no, Freud construye el trípode pero omite lo que hacía, ¿no? Esa cuarta pata que ustedes dejaron tan claro, que era bueno, esto que se vuelve tan necesario incluso para el psicoanálisis, para su teoría, pero omite lo que hacía. Entonces, rápidamente me apareció la pregunta, porque, a ver, ¿por qué Freud habría omitido o olvidado esto? ¿No? Sabemos cuáles son las tres patas del trípode, digamos, pero esta cuarta la tienen que decir ustedes. A mí se me hace bastante evidente que, si lo digo positivamente, digo, en la medida que ustedes lo han dicho, y creo que se puede empezar a pensar, ¿no? Pero me preguntaba, no sé, lo digo como una especie de idea, a ver qué piensan también al respecto. Por ahí yo desconozco un poco todo ese asunto, pero si no hay alguna especie de relación ahí con cierto sincretismo que solía tener Freud en relación a cómo manejaba el vínculo, si se quiere, con los colegas, con quienes discutía. Digo, porque, a ver, por un lado es muy claro cómo Freud teoriza, por supuesto todo lo que Freud lee, todo lo que Freud teoriza y todo lo que Freud incorpora. ¿Se está escuchando ahí? Ahora sí, de nuevo. Porque no veo si... Ahí está, perdón, pensé que no. Decía, Freud es muy claro cuando envía una correspondencia con alguien, cuando incorpora, por ejemplo, un texto, una referencia de otro autor,
en ese punto parece que es bastante fiel a las citas, no así Lacan, que a veces habla, digamos, y no se sabe muy bien, parece que lo está tomando a un lado, ¿no? Pocas veces aparecen esos autores con los cuales trabaja, pero por otro lado, digamos, es curioso, digamos, que esto no haya sido, la cuarta pata no haya sido propuesta por Freud. A ver, ¿a qué voy con esto? No sé, es una especie de idea simplemente para compartírselas y que la pensemos, ¿no? Pero Y lo Freud que también pasa es que siempre va fue en muy contra de los celoso intereses de del la psicoanálisis, IPA. claro. Pero, digo, me da la impresión de que Freud en ese punto siempre fue bastante, se manejó de manera bastante, en términos de secreto, ¿no? Me sale sincretismo, pero no sé si la palabra está bien utilizada. Digo, porque por un lado, digamos, hay mucha referencia a toda la bibliografía con la que trabaja, todos los autores que lee, digamos, todas las cartas que escribe, y por otro lado, digamos, que eso no haya sido una especie de cuarta pata, como dicen ustedes, bueno, parece es un error súper grosero que Freud no haya advertido eso, ¿no? Vieron que siempre parece que quería conservar algo del psicoanálisis, incluso cuando se ponía en juego, bueno, quién iba a ser el que continúe con el psicoanálisis, quién iba a ser ese famoso discípulo que primero era Jung, después no, va produciendo rupturas y eso se va desarmando. Bueno, nada, era una idea que quería comentar porque, insisto, me parece que lo han planteado con tanta claridad, digamos, el asunto de la cuarta pata, y habiéndolo sido dicho, se vuelve como tan evidente que es muy curioso que Freud no lo haya podido plantear quizás de esa forma, ¿no? Sí, en ese sentido, a ver, coincido, hay una... va en contra de los intereses en ese momento de la IPA como institución, digamos, ¿no? Eh, Fíjense que el mismo funcionamiento del dispositivo de la conversación, del diálogo con el par, digamos, eh, diluye la concentración por la que abregan, digamos, las instituciones, ¿no? Y no solamente diluyen esa concentración del poder saber, ¿sí? Sino que al mismo tiempo te permiten encontrarte con que, no era yo solo el boludo, ¿no? Sino que no se trata de mi dificultad, sino que es la dificultad, digamos, de que hay otros que tienen esta dificultad, ¿no? Y podés hacer el pasaje entonces al psicoanálisis como la práctica de la dificultad. Entonces, el dispositivo de la conversación va como una cosa intermedia, ¿no? Como una cosa bisagra entre el dispositivo o el discurso universitario y el dispositivo analítico o el discurso analítico. Este pasaje, digamos, casi radical de la falta o del saber insuficiente como peyorativo, justamente como déficit, ¿no? Al pasaje de el no saber o la falta en términos, digamos, de lo que produce, de lo que encausa, tiene como un espacio bisagra, tal vez, y así por lo menos lo proponemos, como un espacio bisagra en el dispositivo de la conversación. En donde, yo no era entonces el boludo. No es una cosa mía de que yo no puedo, ¿no? Y entonces mitiga un poco la cosa inhibitoria para poner en juego y poner en explícito cuáles son las dificultades de la práctica, ¿no? Javi, hola, ¿qué tal a todos y todas? Yo pensaba varias cosas a medida que los iba escuchando y pensaba en relación a esto de, bueno, el problema con las instituciones. El otro día, Javi, yo te contaba, ¿te acordás? Sobre el final de Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica. Freud hace una referencia a la posibilidad de un futuro en relación, o tal vez no en relación, ya esto lo digo yo, sino tal vez en tensión entre el psicoanálisis y las instituciones. Hablando básicamente de institutos al estilo de sanatorios del psicoanálisis. Y yo no creo que no se pueda sostener el lugar del analista en las instituciones.
pero hay que tener presente cuáles son los límites, ¿no? El problema es cuando la institución se termina fagocitando al psicoanálisis o a los analistas. Hubo una vez, se hizo una crítica que un encuentro en bar y de conversación, porque se proponía una conversación, no era la propuesta de Lacan porque no era una escuela. Y eso me resulta casi hasta una atrocidad. Decir, yo soy bastante exagerado a veces cuando hablo, pero me parece muy delicado decir eso, porque si no hay una posición refractaria a eso, el psicoanálisis termina coagulado, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Y hasta yo recién pensaba, ¿no? Los encuentros de conversación, los lugares donde la gente se junta para conversar, hasta lo pienso inclusive como ciertos movimientos de resistencia, ¿no? Ante estas cuestiones tan eclesiásticas de las instituciones. Cuando hablo de las instituciones me refiero puntualmente a la posición escolar, más que la escuela. Porque yo creo que en las escuelas hay gente copada. A mí me parece que en las escuelas, vos recién lo nombraste a Rodríguez Ponte, y Rodríguez Ponte era un tipo copado. O sea, era un tipo formado, pero después tenés estos personajes que se mofan de que el analista durante 7 años no le habló. Vos, Javi, sabés a lo que me refiero. Y eso es muy delicado. ¿Cómo se la bancaron? Claro, y eso es muy delicado, porque entonces pones un maniquí con la cara de Freud o con un jopo canoso como Lacan, y le hablas a un maniquí, total, no te habla, y eso es súper delicado, ¿no? Porque es un problema. Y después acá recién leía una pregunta donde decía, digamos, ¿cómo se puede pensar la teoría o qué crítica se puede hacer? O cómo, no recuerdo bien, a ver, perdón. Decía, ¿por qué criticar la institución? No, hablaba algo de la teoría. ¿Cómo sirve la teoría? ¿De qué Acá manera dice, sirve? ¿de qué manera, ¿De qué manera sirve? Hoy leía un texto. Léela, Fer. A ver, De espera que la encuentre. de Pamela Patiño, dice, yo lo leo. ¿De qué Dale. manera se sirve el analista de la teoría para operar con el material de la sesión? A ver, yo lo pienso, y cuando aparece esto de que sirve, me hace acordar a un texto que estaba leyendo hoy. Está bien, es contundente lo que dice, pero dice, el psicoanálisis no sirve para nada. Lo situaba. Esto lo decía Juan Bautista Ridbo. Pero lo decía, digamos, para pensar también, él hacía un paralelismo entre la psicología y el psicoanálisis y habla básicamente de ciertas psicologías como la sistémica, en donde ahí el sistémico viene, dice, direcciona, marca un camino, hace esto, encuadra. Claro, eso al paciente, entre comillas, le sirve. Entonces, lo que yo entendía de cuando plantea que el psicoanálisis no sirve para nada, no, a ver, el psicoanálisis produce efectos, pero en esto, a ver, no, esto no me sirvió a mí, yo fui un analista y siempre posicionado dentro de cómo pensar las cuestiones de la demanda y la abstinencia, no, y yo ahí no encontré lo que estaba buscando, y muy probablemente no haya ni siquiera habido un lugar para el análisis. Por eso también hay que diferenciar paciente de analizante. Esto que vos decís, Fer, a mí me da pie en dos cuestiones, digamos. Primero, lo que traía Adriana, digamos, ¿no? Porque tal vez habría que preguntarse si alguien está en condiciones en ese momento de su trabajo, en ese momento de su trabajo, por lo menos, no sé si de análisis, pero de ir a hablar con un analista, si está en condiciones de confrontarse con su discurso de ese modo, digamos, ¿no? Como, trayendo el ejemplo que comentaba Adriana. Lo que nos lleva un poquitito al comentario de Pamela. ¿De qué manera se sirve el analista de la teoría para operar con el material de la sesión? A ver,
Te digo algo rápido, Pamela. En principio, a mí se me ocurre que si el inconsciente produce ciframiento por la vía de la metonimia y de la metáfora, y esto es algo que vengo conversando también con algunos colegas, ¿sí? Habría vías de la interpretación, ¿sí?, que tienen que ver con ir en el sentido inverso de esas dos operaciones. Es decir, si la metáfora sustituye un significante y hay uno que lo deja caído de la cadena, es decir, que hay una cadena, una textualidad explícita y hay un significante que está caído de la cadena, por ejemplo, una modalidad de la interpretación podría ser la restitución de ese significante, ¿sí?, a la instancia de la cadena, lo cual produce dos cosas. Primero, que se explicita algo que no estaba dicho, pero que estaba aludido, ¿sí?, por el cotexto. ¿Bien? Y ahí te estás sosteniendo para la interpretación, ¿bien?, con el material textual, con eso que se está diciendo. ¿Bien? Vos tenés un texto específico y el texto también propone los límites de la interpretabilidad, ¿sí?, y también las posibilidades de la interpretabilidad. ¿Bien? A ver, esto es algo demasiado difundido. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría seguramente debe conocer esta frase, ¿no?, de que la lectura es a la letra, ¿cierto? ¿Cuántas veces la hemos escuchado esa frase? ¿No? De que la interpretación no va por la vía del sentido, que la lectura es a la letra. La han escuchado seguramente, muchas veces. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los ejemplos que aparecen, ¿sí?, de interpretaciones con esa orientación? ¿Sí? De que la lectura es a la letra. Aparece el ejemplo trillado, cliché de Gestapo y de Gestapo, ¿no? ¿Sí? Y así aparecen varios, pero en general siempre ese, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Que a nivel de la fonematización hay como una similitud, una similcadencia, ¿sí?, en los fonemas. Pero el diferencial aparecería en la dimensión de la escritura. ¿Bien? Entonces, la extrapolación de ese concepto de Lacan, ¿sí?, la extrapolación de ese concepto y de esa orientación de lectura, que Lacan lo construye pensando en francés y hablando francés, ¿sí? ¿Por qué? Porque el francés es sumamente homofónico y el diferencial aparece en la escritura. Esto lo traigo de una analista, Natalia Brumati, que es traductora de francés al español, y me dijo lo siguiente: a veces los franceses no saben ni cómo se escriben sus palabras, ¿sí? No saben ni cómo se escriben las palabras de ellos. Entonces, aparece de manera relevante esta idea de que la lectura es a la letra. ¿Por qué? Porque el diferencial, ese otro sentido, ¿bien?, o al mismo tiempo producir una vía diferente, ¿bien?, está justamente cuando vos lo lees a la letra. Porque si vos seguís por la parte homofónica, seguramente eso continúe por la misma vía del sentido, ¿no? Entonces la lectura de la letra propone una lectura distinta. ¿Bien? Pero eso es una extrapolación del francés. Entonces, ¿qué ha producido la extrapolación del francés? Que los analistas se quedan esperando, ¿sí?, medio inhibidos, a encontrar o a que aparezca en algún momento algo parecido a Gestapo, ¿no? A Gestapo, ¿no? Y entonces se lo decís y ahí se terminó la cosa. ¿Bien? ¿Y cuánto tiempo pasa? Lo que decía Le Bon Liquion ahí en el seminario 15, ¿no? Mucho tiempo, años, ¿sí?, hasta que aparezca eso. ¿No nos preguntamos por cómo juega el español? ¿No hay otras vías de la interpretación que no sea separar o juntar palabras? Me parece que esto que vos preguntás, Pamela, es justamente lo que apunta a las modalidades de la interpretación. Modos o orientaciones precisos de la interpretación. ¿Cómo jugar con ese, no cómo jugar con ese texto, cómo leer ese texto? Porque el que juega en todos casos con su hacer es el analizante. Bueno, ¿cómo leerlo? Bueno, hay una vía de lectura que es por la vía de la metáfora, la restitución del significante. La vía de la misma orientación de lo real a vos te permite pensar la puntuación, ¿no?, del texto. Reconducir la puntuación, establecer puntuaciones. Digo, se pueden pensar un montón de cosas como orientaciones en cuanto a la lectura.
Pero al mismo tiempo, esas vías de la interpretación están un poco orientadas, ¿sí?, por la teoría, por lo que uno pregunta, por eso que se va construyendo, ¿sí? Es inevitable que la teoría oriente tu lectura, oriente lo que vos podés leer del texto del paciente, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, Javi? Que esto que vos situás, supone un problema. Y es el problema de pensarlo a priori. Porque, a ver, uno dice, está bien ese ejemplo tan trillado, como también cuando se hacen ejemplos de metáfora, se utiliza el de vos dormido y su gavilla no era ni avara ni odiosa, y habría que ver si una gavilla es lo que se transmite que es. Uno lo va a buscar en el diccionario y después puede ser que sea otra cosa. Pero eso supone el problema del a priori. A Lacan le salió y ni siquiera sabía que en esa sesión le iba a decir eso. El problema es cuando uno está, a ver, bueno, a ver si acá encuentro al goce, a ver si acá encuentro al falo, a ver si acá encuentro... Y me parece que, en el sentido de la búsqueda, y me parece que justamente deviene en un momento después, ¿no? Un encuentro, pero en el sentido sorpresivo, ¿no? En la lectura, en la supervisión, en la conversación, ¿no? Una relectura. Bueno, acá me parece que a partir de esto, bueno, se puede situar, podemos leer la pulsión acá, pero eso es en un momento después, en un segundo momento. Porque si uno Buscar está todo confirmar la teoría es un problema. Claro. Es un problemón. Me parece que ahí hay una diferencia enorme, ¿no? Que cuando, a ver, ¿cómo jugaba el saber? ¿Qué función cumple el saber en la práctica? ¿No? O la teoría, lo que uno estudia, lo que uno sabe. Una cosa es que el saber oriente una lectura y te permita construir preguntas, y otra cosa es muy distinta que vos vayas a confirmar la teoría en lo que estás escuchando, que es justamente todo lo contrario del ser del sujeto supuesto saber, ¿no? Claro, mira, hay una Massota, frase... perdón, Massota dice que la práctica del psicoanálisis es una conversación discreta. Discreta en el sentido de que esa conversación por parte del analista tiene algunas reservas. O sea, esto de dejar por fuera el yo, opiniones, responder a la demanda, tiene que ver con hacer algunas reservas. No es una conversación como cualquier otra, donde uno puede decir cualquier cosa, no es una conversación con amigos. Y eso es lo que la teoría aporta, esa orientación, esa discreción. Una frase de un analista de acá, Rosario, que me pareció extraordinaria, hablando de la teoría y la práctica, lo nombro, se llama Marcos Apolo Benítez. Él decía, la práctica perfora la teoría, ¿no? O sea, eso me parece extraordinario, porque yo no creo que haya una por sobre la otra, pero me parece que se trata, bueno, de un encuentro, de un cruce, de un desvío, ¿no? Entonces, de una conversación también entre la teoría y la práctica, ¿no? Sí, bueno, la teoría siempre es insuficiente. Claro. Digamos, ahí está lo que conversábamos, que planteábamos como esto de no todo saber. No todo saber es que el saber es insuficiente, en algún punto, digamos, desfallece. Digamos, ¿no? Entonces, es el mismo lugar, y ahí utilizamos nuevamente la noción de falta como causación, digamos. Ese es el lugar también de la invención, de que uno siga produciendo, digamos. Lee, ¿no? Analiza, se analiza también, y en todo eso, digamos, va produciendo nuevos conceptos, nuevas maneras de pensar la práctica. Si el concepto no te permite pensar la práctica, no te permite de preguntarle algo a un paciente o hacer una lectura que un paciente está diciendo, parece que ya no sirve para nada. Claro. Si un concepto no te permite leer, no sirve. ¿Para qué está? Y ese es el lugar interesante de la teoría, que la teoría tiene lugar en la medida en que te permite leer, pero sabemos que es insuficiente. Y está bueno que sea insuficiente, porque también eso vuelve, ¿sí? Esa insuficiencia vuelve, pero para poder producir, para seguir produciendo. Si no, vuelvo a la pregunta tonta de antes, ¿qué hacemos leyendo tanto entonces? No leamos más, no estudiemos más análisis, no estudiemos más psicoanálisis, no leamos a Freud, no leamos a Lacan, vamos a analizarnos, ¿no? Y entonces ya seríamos analistas, ¿no? Llegaríamos al fin de análisis y entonces
Practicaríamos el psicoanálisis del lugar puramente oscurantista, ¿no? Sin saber qué estamos haciendo. Así, a oscuras, tocando con la mano, ¿no? Y el fin de análisis, uno cuando por ahí lo escucha, parecería este lugar ideal, esta especie de olla de oro al final del arco iris, ¿no? Y a veces hay que pensar el fin de análisis como tal vez ciertos momentos de límite. Bueno, se llegó hasta acá, ¿no? Bueno, 1 año y medio, 3 años, no, 25 años, estuve 25 años y habría que ver, ¿no? Habría que ver. Entonces, a veces se transmite de determinada manera y a veces se quiere enchufar alguna cosa, ¿no? Y ese es el problema. Porque si no, ¿qué hizo Lacan con Freud? Polemizó todo el tiempo, ¿no? Entonces, a ver, hubo una posición desde el inicio en Lacan, me parece, que, bueno, a ver, esta famosa, también a veces un poco de frase hecha, ¿no? A ver, ir más allá de Freud, pero sin Freud. No, a ver, ¿de qué se trata? Un Pero analista, con Freud. con Freud, perdón. Un analista hablaba, es verdad, hablando de Lacan, y él decía, él contaba que Lacan en el seminario 20 le habla a dos personas que estaban en el seminario, que después escribieron un libro que se llamaba El título de la letra, y le dice, estos que están acá, a ver, me bardean, me atacan, pero a ver, por lo menos me ponen en tensión. Y a los demás le dice, ustedes nada, se quedan callados, no me preguntan nada, no me dicen nada, por lo menos ellos dos un movimiento hacen. Entonces, habría que habilitar más esta cosa, ¿no? No solo de preguntar, sino decir, no, yo me parece que con vos no acuerdo, con argumento, ¿no? Pero no ir de la mano, siempre, ¿no? Eso me da pie a preguntarle a Karina si algo le respondimos, aunque sea implícitamente, ¿no? Porque no sé si existe el psicoanálisis, pero sí existen analistas que sostienen un psicoanálisis, y a esos psicoanálisis que sostienen algunos psicoanalistas es lo que por lo menos estamos intentando poner un poco en cuestión. Sí, gracias. Incluso en esta idea de que el psicoanálisis no solamente que funcionaría de manera mecánica, ¿no? Es decir, uno se sienta, dice te escucho y la cosa marcha, sin que el analista se ponga en el trabajo de construir el dispositivo, ¿sí? Sino también en la idea, por ahí un poco difundida en la Universidad Nacional de Rosario, no sé si en otros lugares, pero de que el psicoanálisis, fundamentalmente el lacaniano, se sostendría en un trabajo sobre lo simbólico. ¿Bien? Traicionando, no sé si traicionando, pero realmente no pudiendo captar que los registros no son prevalentes, que no hay un registro que sea más importante que el otro, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos esto de que el psicoanálisis lacaniano se sostiene en un laburo sobre lo simbólico y que de lo imaginario no nos ocupamos, del narcisismo tampoco, del yo tampoco, ¿no? Digo, es el mismo problema de poner a la experiencia como algo prevalente, ¿no? Si tenemos análisis, supervisión y formación teórica y pones algo como lo prevalente, no, nuevamente tenés un problema porque hay algo que queda en desprestigio, ¿no? Me parece que en esto de construir un psicoanálisis con cada analizante, también es pensar, digamos, en qué momento se estaría, si ahí no hay que construir un síntoma a la freudiana, digamos, ¿no? Si no hay que construir textualmente un síntoma, si no hay que armar, si lo querés un poco más lacanianamente, una escena fantasmática. Digamos, ¿por qué damos por supuesto de que eso viene ya armadito? ¿No? El inconsciente no existía antes de Freud, porque ahí está el acto de denunciación, el acto inaugural, decir hay inconsciente. Eso es un acto inaugural, por eso se inaugura el campo. Digamos. No existía antes de Freud el inconsciente. Bueno, podemos sostener la misma idea, ¿no? No hay un sujeto, no viene un sujeto a consultarnos, viene alguien a consultarnos. Bueno, el sujeto hay que construirlo. Y el sujeto, por lo menos en los términos lacanianos, es codependiente con la categoría de objeto, es codependiente con la categoría de otro y de otro, ¿sí? Entonces, eso hay que construirlo. Hay que propiciar la construcción textual del síntoma, ¿no? Hay que
propiciar la construcción de del inconsciente ahí como hipótesis de trabajo. A ver, no nos olvidemos, yo estaba buscando una referencia, la idea esta de que el analista forma parte del concepto de inconsciente. Bueno, lo busqué en el seminario 11 y Lacan lo dice de esta manera. Acá, la meta de esta introducción es recordarles lo siguiente. Abordar las bases del psicoanálisis supone que introduzcamos cierta coherencia entre los conceptos principales que lo fundan. Esta coherencia asoma ya en mi manera de abordar el concepto de inconsciente. Recordarán que no puedo separarlo de la presencia del analista. O sea, que no hay inconsciente sin analista. Que no hay síntomas sin transferencia. Entonces, todo eso que nosotros aparentemente conocemos del lugar teórico, hay que construirlo en el dispositivo de análisis. No podemos pretender que eso ya existe por fuera del dispositivo y que va a funcionar solo. Hay que armarlo. Hay que armar las condiciones de trabajo. No sé si hay alguna otra cuestión. Cierro con una cosita y yo ya me callo, porque si no los voy a aburrir demasiado. Una de las cuestiones más sencillas para pensar, no la interpretación, porque la interpretación da otro paso en relación al texto, se llama confrontación. Lacan lo ubica en la dirección de la cura. Confrontar al paciente con su discurso. Bueno, a veces, alguien no está preparado para confrontarse a su discurso. Digo, porque entonces, ¿a qué voy con esto? No podemos dar por hecho, no podemos dar por sobreentendido que alguien tiene la posibilidad de confrontarse a su decir. ¿Sí? Eso también hay que armar, las condiciones de posibilidad de que alguien pueda confrontarse a su decir, de que alguien pueda leerse en su decir. No podemos pensar que eso funciona solo. Pero bueno, esta cuestión daría lugar a muchas otras cosas. Sí, porque incluso aún cuando uno arma todas las condiciones para que eso ocurra, puede no ocurrir. Porque no todo el mundo es analizable, ni se quiere analizar todo el mundo. Recuerdo que un analista me decía, nosotros somos psicoterapeutas, hay efectos analíticos. A ver, esto era un poco adrede, ¿no? Lo que él decía claramente, pero un poco para pensar, bueno, el analista como una posición. Había una vez alguien me dijo, no, bueno, yo con algunos no estoy como analista y con otros sí, pero volvemos otra vez al tema de lo a priori, ¿no? Entonces, ¿cómo es que con algunos sos analista y con otros no sos analista? Entonces, ¿cómo es esto, no? ¿De qué se trata entonces? ¿Qué sos y qué no sos? Se trata de ser. No pasa por esto de ser, sino más por sostener una posición, ¿no? Clara, que es fundamental, y que justamente no se trata de confundir esto que sitúan ustedes, la abstinencia, con el mutismo, el silencio absoluto, ¿no? Confundir el pedido con la demanda, ¿no? Esto que hablaba Adriana, bueno, en principio empieza como una pregunta, lo que no recuerdo si era un muchacho o una chica, empieza como una pregunta, ¿con quién me quedo? Bueno, en principio hay algo para trabajar, hay una pregunta ahí, hay un conflicto, no puede decidir, no quiere decidir, habrá que ver. Y yo me acuerdo que una vez le había dado el número de un analista que yo respeto muchísimo a un amigo. Y él fue una sesión y me dijo, no voy más, no me sentí cómodo, no me gustó.
y es alguien a quien yo considero, entre comillas, un gran analista de acá de Rosario. Y al mismo tiempo digo, sí, pero no, se ve que no fue para él eso, ¿no? Entonces, ¿no? Y ahí entra, bueno, ¿qué es lo que se puede sostener? ¿Qué es lo que no se puede sostener? De ambos lados también, ¿no? O sea, no solo del muchacho que llega, o de la chica que llega a la consulta, ¿no? Y que, bueno, hay algo ahí que no funcionó, hay algo que no se enganchó, que no se anudó, por lo que sea, ¿no? Porque me lo dijo una chica con quien yo supervisé, no todo paciente es analizante. Entonces, si nosotros tenemos presente eso, cuando alguien que consultó hace 2 meses atrás de golpe no viene más, por ahí no estemos tan maquinando, no, a mí me ha pasado, no, yo se fue, que no escuché acá, y no, capaz que se escuchó algo, ¿no? Capaz que algo justo se escuchó. Y precisamente por eso. Y ahí hubo una brecha. Bueno, ¿continúo o no continúo? ¿Sigo adelante? ¿No? Entonces, me parece que va por ahí un poco lo que ustedes decían, ¿no? Bueno, dejamos ahí abierto un ratito. No sé si alguien quiere comentar algo más o plantear algo más. Yo por mi parte ya dije que iba a dejar de hablar, así que doy por terminado lo mío. Bueno, yo la verdad que les agradezco, muy interesante todo. Y bueno, la verdad que como que me movió un par de cosas. El tema de esto que que los dos hablaban de la construcción del espacio, ¿no? Que me parece muy interesante, porque bueno, hablando un poco de las instituciones y de la formación académica, recuerdo todo lo contrario, ¿no? O sea, como que por ahí leíamos algunos textos de Freud, donde él introducía de alguna manera con sus pacientes esta modalidad de trabajo del psicoanálisis, y en la facu por ahí se decía, bueno, esto hoy no se hace, ¿no? O sea, no le explicamos al paciente. Entonces, bueno, les agradezco porque está bueno esto de que tal vez no estaba tan mal o tan descontextualizado esto que proponía Freud en su momento, y que bueno, que se construye esa práctica, y que no tenemos que suponer que el paciente tenga que saberlo, ¿no? Así que, bueno, Claro, sí. No hay por qué suponer que el otro sabe, ¿no? No hay por qué suponer que el otro sabe. Sujeto supuesto saber, ¿no? ¿Por qué el analista supondría, ¿no?, que quien viene a consultarlo sabe cómo funciona el dispositivo, ¿no? Y de qué va el psicoanálisis? Por supuesto que no es lo mismo decirle a alguien, bueno, lo que pasa es que el complejo de Edipo, ¿no?, y tal cosa, o porque el deseo es el deseo del otro, digamos, y no le van explicando teoría, digamos. Pero sí hay algo, y esto podrá ser un cliché, pero me resulta muy gráfico, cuando Freud le hace el relato a Juanito, ¿no? Cuando le relata algo. Bueno, ahí se puede pensar esto que señalaba como fragmento en la dirección de la cura, introducir algo abruptamente, ¿sí? Y esa introducción abrupta, ¿qué produce? Una recombinación de los elementos de la cadena de significantes, ¿sí? La recombinación de lo simbólico se produce a partir de que hay un elemento, o hay un elemento nuevo, o hay un corte que varía, digamos, las relaciones preexistentes, ¿no? Digo, la segmentación o la juntura son operaciones lingüísticas. Cuando nosotros, creo que a los analistas les encanta hacer eso de separar o juntar palabritas, ¿sí? Son lo que Benveniste llama operaciones de segmentación, ¿no? O separo o junto palabras, ¿no? Y entonces, claro, se producen nuevos sentidos, pero no es la única vía. Uno puede introducir un elemento, ¿no?, que supone que está aludido en el texto, ¿no? Y eso, por ejemplo, sería la restitución de la operación metafórica. Bueno, Freud
por lo menos a mi entender, cuando hace eso con Juanito, restituye, ¿sí?, algunos elementos que no estaban ahí en la cadena. Los pone ahí en la cadena, los explicita, ¿no? Y eso reconfigura. Bueno, no me acuerdo por qué estaba diciendo esto. Esto, que no es lo mismo decirle la teoría al paciente, ¿no?, que, bueno, aportar también algunas cosas al texto. ¿Por qué no arriesgar algunas apuestas? Algunas apuestas las podremos perder, por supuesto. Digamos. Podemos decir huevadas, ¿no? Hola chicos, ¿me escuchan bien? Sí, hola Alejandra. Sí, dale. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla y quería comentar algo al respecto. A veces tengo la sensación como que nos enojamos con Freud, ¿no? Con estos agujeros en la teoría. Como que necesitamos ir a buscar a otros lados la respuesta. Y hay veces que tengo la sensación de que justamente hay agujeros en la teoría, y bueno, o sea, hay que inventar algo. Y siempre, o la mayoría de las veces, tengo la sensación de que se busca en Lacan, digamos, esa explicación, ¿no? Entonces me quedo con la sensación de que si uno es psicoanalista, tiene que estar atravesado por Lacan, o una melange entre Freud y Lacan, y ser freudiano significaría casi ser del siglo pasado, o más allá. Y muchas veces me Esa no es pregunto, nuestra posición, por lo menos, Alejandra. O sea, no, para no, mí de ninguna manera. Se entiende que hay mucha gente que habla del psicoanálisis de esa manera y que puede, no sé, entenderse como un enojo con Freud. claro, No creo que sea nuestra posición, aunque sabemos que hay discursos que tienen esa tendencia. exactamente. No digo que sean ustedes, simplemente tengo la Sí, sí. sensación, digamos, como que el enojo es multiplicado por muchos, digamos, no acá solamente, sino que me parece Sí, como sí. que muchas veces Además, qué tratamos, demandante sería pedirle a Freud que haya dicho todo, ¿no? Como claro, que ¿me el entendés? psicoanálisis tenga que darle respuesta a todo. Exactamente, ¿Por y qué? a veces siento eso, como que, pero ¿por qué esta cuarta pata no la dijo? Y bueno, capaz que no, qué sé yo, no habrá querido, no habrá podido, no sé, cualquier cosa habrá sucedido, lo habrá dicho. Y por otro lado, me parece que a veces escuchamos de Freud las cosas que nos conviene, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la clínica, él, en el caso Dora, el tipo dice en un tiro, a mí, esto de no psicoanalizar todo, ¿no? Dice, a mí me cae una persona que la mayoría de la familia decía que estaba totalmente histérica, y resulta que tratándola, la chica, la señora tenía una cuestión de una infección ¿cómo se llama? Por luética, y que esto producía algunas conductas, digamos. Entonces, Freud ahí dice, no todo es, digamos, psicoanalizable, ni todo pasa por la estigmatización de la histérica. Y por otro lado también plantea ahí, dice, yo como analista necesito hacer una anamnesis completa del paciente. Y yo he tenido muchos analistas en mi vida, y jamás me han preguntado, digamos, de cuestiones de anamnesis, digamos, y a veces me parece como que es bastante importante, independientemente de que Freud era médico y esto lo haría siempre, digamos, pero a veces pienso, digo, ¿no es importante saber si el paciente toma alguna pastilla o no toma alguna pastilla? ¿No es importante saber si, qué sé yo, qué día nació? No sé, se me ocurre, estoy diciendo así cosas que me vienen a la cabeza. Y hay veces que tengo la sensación como que estas cosas que como si no están dentro de los 10 ítems de lo que significa ser analista, esto no puede suceder. Esto que venía de entrada, ¿no? De la demanda. Bueno, a ver, hay veces que es necesario saber, y es necesario preguntar, y es necesario repreguntar también.
no sé, me quedo con la sensación, digamos, como que es un campo digamos que siempre hay que construir algo nuevo y también hay que, me parece, ¿no? Dejar el espacio a, bueno, en este punto no hay respuesta, o no puede haber respuesta, habría que inventar una respuesta. No sé, lo tiro así como vino, chicos, no sé. Buenísimo, Alejandra. No me molesta la omisión freudiana, nos servimos de ella. Claro. Acá, por lo menos Carla se sirvió de la omisión. A mí por lo menos eso no me molesta. Bueno, no, iba a decir algo, pero no. Pero gracias por el comentario y bueno, de mi parte ya quiero ir saludando porque veo muchos nombres conocidos. Cada uno, bueno, recibirá los saludos. Así que saludos a todos los que veo acá que son conocidos, con los que hemos cruzado algunas palabras. Y bueno, si no se han animado a hablar o abrir el micrófono acá, saben que pueden hacer llegar cualquier comentario e instaurar el dispositivo de la conversación en cualquier momento cuando quieran. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. No es que ustedes se enojan por las omisiones de Freud, no, lo digo en general, en